denuncia que había tomado la decisión de salir hacia el exilio por las siguientes razones: las constantes torturas y amenazas como nunca antes había recibido hacia él, hacia sus hijos, hacia toda la familia en general. También el haber constatado la falta de desunión, de sectarismo, de efectividad dentro de la oposición, tanto de toda la oposición dentro y fuera de Cuba. También la postura cómplice de los países del mundo libre respecto a la dictadura cubana, excepto con Estados Unidos, la excepción de Estados Unidos. Escuchábamos a la esposa del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, Nelva Ortega, hablar sobre la decisión que tomó el líder de la Unión Patriótica de Cuba de salir de la isla tras las presiones del régimen castrista contra él y su familia. En una carta a mano fechada este 3 de octubre, el preso político relata que ha sido víctima de brutales golpizas, amenazas de muerte y otros tratos crueles que lo llevaron a tomar la vía del exilio. Una de las voces más visibles de la disidencia cubana denuncia que su familia ha sido víctima de la represión con el objetivo de obligarlo a abandonar el país y renunciar a su lucha en favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos. La esposa de Ferrer confirmó la autenticidad de la carta y denunció que el régimen ha intentado manipularlos con grabaciones y presiones para obligarlos a pedir un diálogo entre La Habana y Washington a cambio de beneficios para la dictadura. Ferrer, quien advierte que su vida está en extremo peligro en la prisión de Mar Verde, aclaró que la decisión de dejar Cuba la tomó por la seguridad de su familia, pero también por la falta de efectividad de la oposición al régimen. El disidente fue puesto en libertad en enero en el marco de un acuerdo negociado con el Vaticano bajo el mandato del expresidente Joe Biden. En abril fue encarcelado nuevamente tras iniciar un comedor comunitario. Ortega responsabilizó al castrismo de lo que pueda suceder a su esposo en las últimas horas. Mi esposo, reiterar, prefiere morir aquí en la prisión, prefiere morir dentro de Cuba antes de salir sin honor, sin dignidad. El día que esté afuera, sabrá explicarles abiertamente cuáles fueron las causas, hablarles directamente cuáles fueron las causas por las que decidió, y sabrá explicarle a todos todo lo que ha sufrido, todos los horrores que no solamente ha sufrido él, sino toda la familia en general. Siempre en estos momentos tememos por su vida, porque sabemos que el haber salido esta carta puede tomar mayores represalias contra su persona, más de las que ya han habido durante todo este tiempo, con esos delincuentes que le roban constantemente, que le amenazan, que siguen martirizándole, que no le permiten vivir tranquilamente. Ni nadie puede vivir tranquilamente allí, pero que se mantienen bajo no solamente la violencia física actualmente, pero sí la violencia emocional. Tememos por su vida. Pase lo que pase, responsabilidad va a ser lo mínimo que le ocurra en su integridad física y mental, va a ser responsabilidad de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Por su parte, Rosa María Payá, activista cubana, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reaccionó a la decisión de José Daniel Ferrer y aseguró que salvarse de la dictadura es su mayor acto de resistencia. José Daniel Ferrer ha entregado su vida a la libertad de Cuba. En las mazmorras castristas quieren matarlo con torturas inhumanas. Salvarse es un acto de resistencia, es defender la dignidad de todo un pueblo. José no se rinde y nosotros lo acompañaremos siempre. Desde Estados Unidos también hay reacciones de los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart. Aseguraron que Ferrer recibirá una bienvenida digna en el exilio. La dictadura castrista vuelve a exhibir su crueldad y cobardía. Tras meses de torturas inhumanas, José Daniel Ferrer, un símbolo indiscutible de resistencia, es forzado al exilio. El mundo libre no puede seguir de brazos cruzados ante tanta barbarie. La dictadura castrista vuelve a exhibir su crueldad y cobardía. Tras meses de torturas inhumanas, José Daniel Ferrer, un símbolo indiscutible de resistencia, es forzado al exilio. El mundo libre no puede seguir de brazos cruzados ante tanta barbarie.
José Daniel Ferrer es un héroe. Tras años de encarcelamiento, golpizas, tortura física y psicológica y persecución por parte del régimen asesino en Cuba, simplemente por exigir libertad, está siendo forzado al exilio. Merece una bienvenida digna de un héroe y la recibirá. Continuaremos brindando nuestra solidaridad inquebrantable a él, a su familia y al valiente pueblo cubano. En el informativo NTN 24 nos acompaña a esta hora Alain Espinosa, abogado de la organización Cubalex. Alain, muy buenas noches, bienvenido al Canal de las Américas. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y un gusto, un placer como siempre poder estar en estos espacios. Gracias, abogado. Preguntarle temas puntuales. Además de brutales golpizas, amenazas de muerte y otros tratos crueles que según denuncia José Daniel Ferrer en su carta, el régimen cubano está presionando a opositores y a sus familias para que abandonen el país a cambio de su seguridad o libertad. ¿Esto último también califica como tortura? Por supuesto que califica como tortura. A ver, yo creo que en estos casos es importante hacer una distinción. Este es uno de los patrones de tortura y de hostigamiento sistemático que más ha empleado el gobierno cubano después del año 1959. De hecho, yo creo que José Daniel es un ejemplo clásico porque no es la primera vez que está en esta situación. Recordemos que José Daniel también fue parte del grupo de los 75 y fue, junto con Félix Navarro, si se quiere, uno de los pocos que eligió permanecer en Cuba y de alguna manera no irse al exilio. Incluso yo diría que este patrón es un patrón que se ve sobre todo en dos modalidades dentro de Cuba. Una es la propuesta de exilio, que es cuando de alguna manera las autoridades empiezan a acosar, a hostigar, empiezan a decir a las personas que abandonen el país, porque si no lo que le va a tocar es ir a la cárcel. Y después está el caso, como seguramente va a ser el de José Daniel, que ya son las personas que sí han estado privadas de libertad, que sí han sido sometidas a mecanismos brutales de tortura y que por lo general son forzados al exilio, digamos, directamente desde una prisión, son acompañados por las autoridades, son puestos en un avión y son expulsados del país, creo que sería uno de los términos más correctos en este caso, expulsados siempre bajo la amenaza de que en caso de regresar van a ser sometidos nuevamente al mismo tratamiento despótico que han tenido y a las mismas torturas que ya han ido sufriendo. Abogado, en la carta Ferrer menciona la falta de efectividad de la oposición como una de las razones para su salida al exilio. ¿Qué impacto tiene ese exilio forzado en la estructura y continuidad de la disidencia dentro de Cuba? Mira, yo creo que tiene un impacto grandísimo dentro de la disidencia de Cuba. De hecho, el patrón del exilio forzado, una de las cuestiones que busca siempre para el gobierno cubano es la desintegración de las organizaciones, además del efecto inhibitorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que buscan es, mediante el miedo, que la mayor cantidad de miembros de las organizaciones o de activistas, periodistas independientes se vean cohibidos y se inhiban de continuar con su labor precisamente por no sufrir las mismas torturas, los mismos tratos crueles, inhumanos que ha sufrido en este caso José Daniel Ferrer. Es muy claro, o por lo menos yo lo veo de esa manera, que seguramente la UNPACU como organización dentro de Cuba ahora va a sufrir un desgaste muy grande, no va a tener la misma fuerza que tenía estando José Daniel Ferrer por todo lo que él ha representado, por ser la cabeza visible de esa organización y sobre todo por la entereza con la que José Daniel siempre se ha opuesto al régimen cubano. Pero yo creo que no solamente hay que verlo de una manera negativa. Yo soy de los que piensa siempre que todas las personas, todos los opositores, los activistas como José Daniel Ferrer, que ya tienen un renombre, que se lo han ganado con su trabajo, son mucho más efectivos fuera de una prisión y siendo torturados en Cuba que estando en esas condiciones. Yo estoy convencido de que si bien a priori esto se va a ver como algo negativo, si bien puede que su organización directamente sufra cambios grandes, yo creo que este es un paso importante para la oposición cubana porque José Daniel Ferrer es una prueba viviente
de todo el entramado represivo de la dictadura cubana, y él va a ser capaz ahora mismo de poder incidir internacionalmente con pruebas fehacientes sobre la opinión mundial y llevar sobre todo al mundo entero cuál es la realidad que tiene Cuba hoy, y sobre todo aquellas personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos. Doctor Alain Espinosa, abogado de la organización Cubalex, le agradecemos mucho que nos haya acompañado estos minutos y, por supuesto, seguiremos muy pendientes de lo que ocurra con los opositores en Cuba. Buenas noches. Buenas noches.